Hoy estaremos conociendo los 7 pactos que hizo Dios en la Biblia. Y además estaremos viendo cómo algunos seres humanos hicieron voto para que Dios les cumpla alguna necesidad que ellos tenían. El primer pacto lo encontramos en la época de Adán. Recordemos que Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que lo labrare y lo guardase. Y también le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. De esta manera tenemos este primer pacto. Dios le estaba entregando el jardín del Edén a Adán para que pueda trabajarlo, para que pueda cuidarlo, y le dio un mandamiento: que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como ya sabemos, lastimosamente no cumplieron ese mandamiento, se hicieron engañar por la serpiente y consumieron el fruto prohibido. De esa manera Dios tuvo que sacrificar a un animalito. Con las pieles de ese animal que fue sacrificado, les hizo túnicas a Adán y también a Eva. Por otro lado, al sacrificar a ese animal, estaba logrando el perdón de los pecados para Adán y para Eva, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De esta manera, Dios también empieza a hacer ese pacto de sangre, ese pacto para el perdón de los pecados. El segundo pacto lo tenemos en la época de Noé, cuando Dios se arrepintió de haber hecho todo a los hombres, a los animales, porque los hombres estaban pecando desmedidamente. Y es así que Dios quería destruir toda la creación. Pero vio a Noé y a su familia y decidió salvarlos. Y luego del diluvio estableció un pacto con ellos, el cual se refleja en el arco iris. Ese arco iris que sale luego de una lluvia nos recuerda que Dios hizo el pacto de no volver a destruir la creación a través de un diluvio. Ya en el pacto número 3 lo encontramos en la época de Abraham. Recordemos que Abraham es el amigo de Dios, el padre de la fe. Dios le dijo a Abraham que hicieran un pacto y que a su descendencia le daría toda la tierra de Canaán. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Este es un pacto sempiterno, ya que se cumple eternamente. En la actualidad podemos ver que los descendientes de Abraham continúan multiplicándose. Por lo tanto, Dios está cumpliendo ese pacto que le hizo a Abraham. El pacto número 4 lo encontramos en la época de Moisés. Más específicamente con los 10 mandamientos, los cuales Dios los escribió para que el pueblo pueda manejarse de una manera correcta en el desierto. Tenían que cumplir los mandamientos, cumplir ese pacto, y a cambio iban a ser el especial tesoro sobre todos los pueblos, la población de Israel. De esta manera, Dios hizo también el arca del pacto, en el cual pusieron las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Nuevamente la sangre toma un papel muy importante en los pactos de Dios. En el pacto número 5 tenemos el sacerdocio perpetuo. En este caso se nos habla que Fines, el nieto de Aarón, llevado a un celo santo, a un celo de Dios, porque
Los judíos estaban pecando, estaban mezclándose con mujeres extranjeras, pero Fines decidió terminar con esas uniones ilegales. De esta manera, Dios hizo un pacto con él y su descendencia para que puedan ser los sacerdotes de Israel perpetuamente. El pacto número 6 lo encontramos en la época del rey David. Recordemos que el rey David fue uno de los grandes guerreros que tuvo Israel, un rey que ganó muchas, pero muchas batallas. Pues Dios le dijo que edificaría casa a su nombre y que Dios iba a firmar para siempre el trono de su reino. Por eso la importancia de que Jesús sea descendiente de la tribu de Judá, para que pueda sentarse en este reino hasta el día de hoy. Luego de haber revisado esos 6 pactos, nos damos cuenta de que Dios se enojó contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Esto se cumplió porque posterior a ello las tribus del norte iban a ser conquistadas por los asirios, las tribus del sur por los babilónicos. Y luego en la época de Jesús iban a ser cautivados por los romanos. Esto nos lleva al último pacto, el pacto número 7, en la época de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús les dijo a sus discípulos, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuevamente vemos la importancia de la sangre, esta vez la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para limpiarnos de nuestras enfermedades. De esta manera hemos podido revisar los 7 pactos que hizo Dios en la Biblia. Y por supuesto tenemos el 7º, que es el que todavía está vigente, porque todo aquel que cree en Jesucristo será salvo y heredará la vida eterna. ¿Será que un hombre puede pactar con Dios? Pues en la Biblia se llama voto, no se llama pacto. Por ejemplo, el voto de Jacob. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Este voto se cumplió cuando Jacob estaba escapando de su hermano Esaú. Se fue a trabajar donde su tío Labán por más de 20 años y al regresar Dios lo cuidó, lo protegió para que pueda volver a la casa de su padre, y así Dios fue el Dios de Jacob. También tenemos un voto muy interesante que es el voto de Ana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En este caso estamos hablando de Samuel, uno de los grandes profetas que tuvo Israel. Ana, su mamá, no podía tener hijos, por eso hace ese voto con Dios, para que Dios le regale la bendición de ser madre de un hijo varón. A cambio ella le dice que se lo iba a dedicar a Dios y lo lleva muy niño al templo. La Biblia nos dice que cuando hacemos promesa a Dios no debemos tardar en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Debemos cumplir lo que prometemos. Es mejor que no prometamos y no que prometemos y no cumplamos. De esta manera hemos ido viendo
los pactos que hizo Dios con los hombres y los votos que hacen algunos hombres cuando necesitan algo, un milagro, que Dios les ayude. Esperamos que este mensaje te sirva, que te ayude a comprender que los hombres podemos hacer voto con Dios. El único que hace pactos con el hombre es Dios. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios. Mi nombre es César, que tengas un día bendecido. Chao, chao.